Hola. Ahorita. Bienvenidos al canal de Contexto Didáctico y en esta ocasión estamos con Gabriel Fuertes. ¿Cómo estás? Mauricio, buenos días. ¿Cómo estás? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para empezar la entrevista. Perfecto. ¿Cuáles son tus hobbies en la vida? Mis hobbies en la vida. El deporte, por mucho. Es de ¿Qué deporte? Juego fútbol, Ajá. juego frontenis, y pues casi todo lo que sea deporte me apasiona y me gusta. Mi familia, si se le puede llamar hobby, me apasiona y me encanta estar con mi familia. Cocinar, me gusta mucho. ¿Cuál es tu Y especialidad de la cocina? no, como especialidad ninguna. Pero me meto a la cocina y cocino y hago de todo. Me encanta hacer parrilladas y disfrutar así una tarde haciendo una parrillada se me hace de ahí, la mejor tarde, ¿no? Y ¿Frío o calor? depende, me gustan los dos, Los dos. sí. Disfruto tanto el frío como el calor, me gusta la playa y la montaña, no, no creas que tengo diferencia ahí. Ajá. ¿Día o noche? Noche. ¿Cuál es tu éxito más grande en la vida? Mi éxito más grande en la vida. Híjole, no sé si hay algo así como un éxito más grande en la vida, creo que, este, pero yo te diría que yo creo que mi familia, yo creo que, el, a ver, tener una empresa Ujú. con mis socios, yo creo que todos esos son éxitos que uno va acumulando, a lo largo de la vida. Perfecto, Gabriel. Vamos a empezar. Quiero que me platiques cuál es tu formación académica. Yo estudié economía, Ajá. y después me dediqué y me he dedicado y me dedico a las ventas. O sea, yo creo que mi carrera es las ventas como tal. Eh, y después de economía, pues también he tomado cursos relacionados específicamente con la parte de cómo vender, ¿no? Y creo que ahí es donde he encontrado yo mi desarrollo. Cuando saliste de la universidad, ¿cuáles eran tus intereses para ingresar al mercado laboral? Lo que pasa es que yo ingresé a contexto, a donde estamos ahorita, antes de salir de la universidad. Ah, ok. Y realmente yo estaba como en la búsqueda de qué voy a hacer. No, no, estaba yo pensando exactamente pues, qué voy a hacer con mi vida, No ¿no? tenías tan claro esta idea de ventas. No tenía ni por equivocación la idea de ventas. O Ok. sea, era la única que no había pasado por mi cabeza. Y llegué a una empresa en la que me ofrecieron empezar a ayudar a desarrollar la empresa, a desarrollar un negocio que estaba naciendo. Ujú, Y lo primero que había que hacer era vender. Y entonces pues me puse a vender ujú. y de repente encontré que algo que me fascinaba en la vida era vender. Entonces me quedé ahí, me quedé vendiendo. ¿Cómo conociste a Sergio Blanco? Precisamente en entrevista que tuve para entrar a un trabajo que tenía que ver, por un lado, con cumplir con mi servicio social Ajá. y por otro, con empezar a trabajar, yo fui a hacer una entrevista para otro puesto, para otra empresa hermana de lo que hoy es Contexto. Y me entrevistaron y terminando la entrevista, Sergio me dijo, oye, ¿por qué no nos ayudas con algo que se llama Information Mapping? Y Ajá. ahí nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. Y pues hoy llevamos 20 pico de años, 26, 27 años, yo creo, trabajando juntos. Cuando conociste Information Mapping, ¿cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué pasó por tu cabeza a nivel profesional, personal? Mira, cuando conocí Mapping, el primer contacto que tuve con Mapping fue un manual que me dieron y me dijeron, ¿por qué no le echas una leída a esto? Y me llamó la atención que existiera algo así. No tenía yo ni idea que podía existir. Y dije, pues qué curioso que alguien dedique todo un curso, todo un tema a documentar mejor en las empresas. En aquel entonces yo no me imaginaba que podría pasar por documentar mejor en las empresas. Pero leí el manual y me encantó. Yo dije, eso está padrísimo, ¿no? Sí. Y me metí a un curso, mi primer curso que tomé de mapping, y dije, no, bueno, esto vale oro porque no solo estás hablando de documentar, creo que mapping es un gran estructurador y como tal te ayuda a organizar tu cabeza cuando quieres comunicar
no solo lo que escribes, Ujú. sino casi cualquier tipo de cosa que quieres comunicar. Y entonces me impresionó mucho el método. Y pues de lo primero que empecé a hacer, que fue, empecé a venderlo, quizá fue suerte, pero los primeros proyectos tuvieron que ver con cosas muy relacionadas al negocio del cliente. No le estábamos vendiendo eh, escribe mejor, o escribe más bonito, o escribe más organizado. Fueron clientes que a través de mapping encontraron ahorros, eficiencias, optimizaron cosas y empecé a ver la utilidad que podía tener esto. Entonces, pues me encantó. Cuando tú le ofrecías esta cartera de metodologías, Information Mapping, lenguaje claro, ¿qué cara te ponían los clientes? En tus primeras experiencias al tratar con ellos. Varía mucho, Ajá. incluso en las primeras experiencias. Muchas veces llegas con los clientes y dices, nos dedicamos a ayudarte a ser más eficiente a través de una mejor documentación, de una mejor comunicación, y se te queda viendo así como, ¿y eso para qué lo voy a usar, no? Pero la verdad es que creo que los que han sido nuestros clientes y los que se han quedado y han crecido con nosotros como clientes, como negocio, es porque también identificaban la necesidad y veían claro que a través de la comunicación hay eficiencias. Y esos la pescan muy rápido. Esos, cuando estás hablando, muchas veces te interrumpen y dicen, "Ah, espérate, tengo este proyecto, tengo este problema, tú me puedes ayudar". Ujú. Y de repente, pues sí, encontraste donde casa lo que tú traes como oferta con lo que el cliente necesita, ¿no? Y porque supongo, Gabriel, que existe esta especie de restricción autoimpuesta por parte de los clientes en donde si no hay un impacto económico en primera instancia, entonces no me conviene comprar esta metodología, ¿no? Pero al final del día, si hay una inversión en esta red que casi casi es invisible, pero necesaria, al final se va a ver un impacto económico, ¿no? Sí, de hecho nuestra estrategia de venta tiene que ver con eso. Tratamos de no llegar a ofrecer simplemente un producto, un curso, Ujú. eh, lo que buscamos es en donde los clientes tienen problemas de negocio, necesidades reales del negocio, en donde nosotros podamos darles un valor agregado. Ujú. Y en efecto, entonces tienes una manera de tener un retorno a esa inversión que estás haciendo. La verdad es que ha cambiado mucho. Hace veintitantos años que vendo yo esto. Ujú. Si tú me preguntas, las empresas en aquel entonces tenían presupuestos para capacitación y muchas veces no lo pensaban, ¿eh? Sus mediciones de capacitación estaban dadas más por otras cosas, por a cuánta gente capacitaban, por las horas que usaban de aula, de curso, Ujú. eh, y entonces eran otro tipo de mediciones. Con el tiempo eso fue cambiando y las empresas empezaron a querer medir el retorno de la capacitación y se volvió más complicado. Y lo mismo pasa con la consultoría. Creo que en algún momento en la economía en México había mucho dinero para invertir y apostarle a cosas nuevas, novedosas, Ujú. y de repente, pues bueno, se cerró la competencia, hay muchas más cosas novedosas que llegan al país, la gente tiene menos presupuestos o los tiene que dedicar a cosas más específicas, y entonces sí tienes que encontrar en dónde estás agregando valor, en donde hay un retorno por lo que está haciendo el cliente contigo, ¿no? ¿Ves que después de este tiempo que has tratado con clientes, han existido cambios en la cultura organizacional en México que tienden a esta nueva, a adquirir nuevas herramientas, a adquirir nuevas metodologías? Sí, sí, yo creo que sí. Y creo que la más obvia quizá es que los mecanismos de organización en las empresas han cambiado. Ujú. Eh, las empresas han ido evolucionando de sistemas muy jerárquicos, muy verticales, a sistemas más colaborativos y más horizontales. Y en ese sentido, la comunicación se vuelve fundamental. Ujú. Eh, yo creo que una mejor comunicación impacta en equipos de trabajo, impacta en los resultados de una manera directa, ¿no? ¿Por qué es importante comunicarnos con lenguaje claro? ¿Por qué es importante comunicarse con lenguaje claro? La comunicación es la base de todo, desde la familia, los amigos, las empresas, la ciudadanía y el gobierno. Y creo que los problemas que surgen en todos lados son problemas de comunicación. Y el problema de comunicación tiene que ver con el no entendimiento y el no entendimiento tiene que ver con la no capacidad de decir las cosas de una manera clara. Ujú.
Yo creo que definitivamente el lenguaje claro está teniendo un boom a nivel mundial porque la gente le pide a los gobiernos acercarse con ellos y entonces tiene que haber un entendimiento, porque en las empresas, en estructuras más planas, se requiere una mejor comunicación y entonces tiene que haber un mejor entendimiento, eh, porque incluso en la sociedad se está haciendo más corta la brecha. Yo creo que antes no te importaba lo mismo, la jerarquía entre padres e hijos, entre jefes y subordinados, era tan vertical que pues, se daba una orden y se daba una orden, entiéndela como la entiendas. Hoy no, hoy la gente quiere entender, hoy la gente se quiere comunicar, hoy hay N mil canales de comunicación, WhatsApp, LinkedIn, todas las redes que utilizan, sobre todo la gente joven, que requiere de una comunicación más directa, más clara, más concisa, porque además hay un mundo de información. ¿Dónde usas personalmente el lenguaje claro? Yo creo que en todos lados. Ah, Mira, te va empapando. Al final a eso nos dedicamos y lo promovemos y llegamos con nuestros clientes y les decimos esta es la mejor manera de comunicar. Internamente tratamos de que esa sea la mejor manera de comunicar y entonces yo creo que acabas usándolo en tu comunicación cotidiana, ¿no? Tratar de hablar de la manera más simple, más clara, tratar de dar un mensaje completo, concreto, creo que es una manera eficiente, ¿no? en tu experiencia de vender esta cartera de metodologías, ¿cuáles han sido los problemas con los que los clientes llegan contigo? Estoy teniendo este problema, estoy teniendo este bache, y que por supuesto se soluciona con lenguaje claro. Con lenguaje claro, con mapping, al final, el problema sí es comunicación, pero creo que recae en las diferentes áreas y en las diferentes necesidades de cada una de las áreas o de las organizaciones que nos compran, ¿no? Ujú. Eh, Casi siempre tiene que ver con problemas de eficiencia en la operación, casi siempre tiene que ver con problemas en la toma de decisiones. Eh, yo creo que lo que nosotros le damos a los clientes es la capacidad de decidir mejor o de actuar mejor, porque la gente que necesita el conocimiento lo tiene más claro. Y entonces no es que haya un problema en específico, creo que cada quien se encuentra con problemas. Tienes en un call center a los cuates con las diademas que necesitan conocer los procesos o que necesitan tener guiones más claros, más que les permitan relacionarse mejor en la atención con el cliente o en la venta hacia los clientes. Tienes a gente que opera cajeros de sucursales que necesitan atender de una manera rápida y eficiente a los clientes y necesitan conocer cuáles son los procesos, las normas, las políticas. Tienes a gente, operarios de líneas de producción, en donde un error en una línea de producción y el detener una línea de producción te puede costar mucho dinero y entonces necesitas capacitar a esa gente y darles materiales de referencia que les permitan entender lo que tienen que hacer. Tienes a jefes o directores o gerentes que tienen que tomar decisiones a partir de la información que les llega de la gente y que de repente tienen presentaciones enormes o que tienen informes que no dicen nada. Y pues necesitas que sea más claro el mensaje porque la toma de decisiones hoy por hoy tiene que ser más rápida, más clara, más eficiente, ¿no? Entonces, al final, yo te diría que los problemas son de dos tipos. La gente decide mal o la gente actúa mal porque no tiene una información clara, no tiene una información eficiente. Y nosotros lo que tratamos es de ayudar a la gente a que tengan esa información, ese conocimiento más accesible, más claro, más organizado, ¿no? Y que al final eso se ve reflejado, ¿no?, en el dinero, ¿no?, de alguna manera. En los tiempos, en el dinero. No siempre es fácil traducirlo exactamente a pesos y centavos. Hay veces que sí. Sí hemos tenido proyectos que de repente dices, oye, pues resulta que por documentar esto de una manera más organizada, más clara, por el tiempo de acceso a la información de la gente, te ahorraste esta cantidad de dinero, ¿no? Recuerdo alguna vez en un call center que de repente bajó el tiempo de atención telefónica en X 30 segundos, un minuto, no recuerdo el tiempo que fue. Y en aquel entonces era uno de los costos más altos del call center, era un 800. Pues multiplicabas y era muy fácil saber cuánto te habías ahorrado. Recuerdo también un ejercicio que hicimos alguna vez en una empresa de telefonía, el tiempo que invierten los gerentes y directores en leer correos electrónicos y informes.
Y cuando los hicimos estos informes, estos correos en Information Mapping y con lenguaje claro, resulta que se tardaron menos tiempo en analizar, en leer, en entender esa información. Pues si lo multiplicas por el tiempo que te ahorraste del costo de gerentes y directores en eso, y pues tienes pesos y centavos. Ujú. Hay veces que las eficiencias son en tiempos, hay veces que las eficiencias son en atención al cliente, hay veces que las eficiencias son... Pero sí, al final son resultados de negocio. O sea, la comunicación sí está totalmente ligada a los resultados de negocio, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que ha experimentado Contexto Didáctico desde que entraste hasta ahora? En cuanto a intereses, ampliación de clientes. Yo creo que los principales cambios, quizá el principal es que cuando yo entré, no se llamaba contexto, pero lo que hoy es contexto, lo que teníamos realmente era information mapping. Hoy sigue siendo un pilar de nuestra oferta, pero era nuestra metodología y vendíamos Information Mapping. En algún tiempo la gente nos conocía como Information Mapping México. Yo creo que en el tiempo Sergio y Ale han desarrollado productos propios, servicios propios, que le han dado a Contexto una oferta mucho más amplia. Creo que podemos llegar a más necesidades de negocio con una mejor oportunidad y creo que hoy se reconoce a contexto. Y Information Mapping es parte de nuestra oferta, pero creo que el principal cambio es que hoy somos contexto. Y otro cambio es que hemos pasado de ser dos socios a dos socios con una estructura que hoy tiene analistas, gente que nos ayuda en la parte de mercadotecnia, de medios, ventas. Creo que hoy tenemos una estructura un poquito más sólida, también sin perder la esencia de lo que somos. Ujú. Hemos podido crecer tanto en oferta como en gente. Eh, y quizá otro de los cambios importantes ha sido la variedad de industrias o de empresas a las que hemos llegado. Eh, a lo mejor por una deficiencia natural al inicio de nuestro trabajo, empezamos a ir a muchas empresas de sector financiero. Quizá el lenguaje se nos hacía más común y pues hoy tenemos empresas prácticamente todos los sectores, gobierno, industria, producción, financiero, seguros. La verdad es que tenemos empresas de todos los giros, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia con clientes en donde más te haya sorprendido esta resolución de problemas a partir de las metodologías que maneja Contexto Didáctico? Que hayas dicho, ¿en serio se solucionó? Fuera de serio, pues. Mira, yo creo que de las experiencias más padres que he tenido, porque creo que el vendedor al final acaba sintiéndose satisfecho cuando encuentras que tu cliente solucionó algo, ¿no? Eh, en algún momento con una farmacéutica tenían un problema grande, tenían demasiados procedimientos y políticas documentadas. Esas políticas y procedimientos estaban totalmente revueltos, actualizarlos era un problema, no eran claros y el proyecto consistió en simplificar la documentación de políticas y procedimientos de la farmacéutica. Increíblemente pasaron de 1000 y pico, 1500 procedimientos documentados, se convirtieron en 280 o 300 procedimientos documentados, una cosa así. Eh, Simples, con información que no estaba repetida, Ujú. actualizar se volvió más fácil para ellos. Eh, eh, Creo que la reducción de documentos, la simplicidad en la manera en la que comenzaron a gestionar su información, para mí fue impactante. Fue impactante, ¿no? Te platicaba el proyecto del call center. A mí me impresionó mucho que de repente el bajarle un minuto, 40 segundos al tiempo de atención telefónica pudiera impactar además en un rubro tan importante como el dinero. Y muy reciente también en un banco vimos como el simplificar la información normativa que le llega a la gente que opera en sucursales, de repente pudo reducir errores de atención, pudo agilizar procesos eh, y fue tan impactante el proyecto que hicimos en México que el mismo banco nos pidió que lo hiciéramos en otras operaciones a nivel global. A mí eso me impresionó muchísimo. Sí sabes lo que estás vendiendo cuando llegas,
pero que te encuentres con que el resultado te lleva a que un proyecto que era local se Ujú. convierte en un proyecto Sí, superó los prácticamente alcances. superó los alcances por mucho, ¿no? Entonces, creo que esos son los que más me han impactado. Ok. Gabriel, Contexto Didáctico tiene un interés por ampliar su cartera de metodologías y una de ellas que es muy reciente es la de conversaciones colaborativas. Platícanos de qué se trata esta metodología. Em, yo creo que nace también de la insistencia de muchos clientes que nos decían, oye, ya me ayudaste con mis documentos, me ayudas a ser más estructurado, más claro con los documentos, pero en la comunicación verbal, ¿cómo me ayudas, no? Y quizá los inicios de todo esto tuvo que ver que alguna vez que Pemex nos pidió ayudarles con las conversaciones. Y en el requerimiento usaron cosas muy curiosas, como decirnos, mucho de la comunicación sucede en los pasillos, mucha de la comunicación se vuelve complicada porque te tienes que dar una mala noticia o tienes que negociar algo complicado con gente con la que trabajas. Y creo que conversaciones colaborativas tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo desarrollar habilidades en escuchar, en empatizar, en razonar la manera en la que debes de conversar con alguien. Ujú. Eh, yo creo que la comunicación es totalmente una habilidad de poder ir y venir en esta conversación y poder llegar a acuerdos en una conversación, tratando de dejar las emociones un poquito fuera, tratando de razonar lo más posible, escuchar bien a tu interlocutor, organizar bien la manera en la que quieres regresarle la información. Eso es lo que tiene comunicaciones, conversaciones colaborativas, ¿no? Ujú. Esa habilidad de conversar. Y creo que se ha perdido además en el mundo esa capacidad de conversar por los mismos medios, ¿no? Hoy la gente chatea, no necesariamente conversa. Ujú. Eh, yo veo, de veras veo a la gente más joven sobre todo, Ujú. cuántas veces tiene una llamada telefónica, cuánto tiempo está conectado en un... Y entonces yo creo que se pierden esas habilidades y tener la capacidad de conversar se vuelve importante, ¿no? Y eso es Y también lo pienso porque en un ambiente laboral existen muchas confrontaciones, Gabriel. No muchísimas. necesariamente todo el mundo o todo el equipo está de acuerdo en algo. Y llegar a un acuerdo se vuelve muy difícil, ¿no? Es correcto. Por muchas instancias. Y es lo que te decía, tratar de quitar las emociones en una conversación, siempre va a haber, y Ujú. siempre te va a causar pero una cosa es que te cause y otra cosa es que reacciones y cuando la gente reacciona en una confrontación de mala manera, Ujú. lo más probable es que el acuerdo no se dé, lo más probable es que no llegues a nada. Y entonces tener esa habilidad de poder decir, a ver, espérate, ¿no? Ujú. ¿Qué está pasando? Vamos a platicar, vamos a entendernos. Sí. Eh, yo creo que ese es el chiste de conversaciones colaborativas, ¿no? Y más también lo analizo en el sentido de, existen grandes mitos en el trabajo, en el mundo laboral, en donde las personas se cuentan, es que siempre ha sido así, el jefe siempre manotea, o nadie discute, o lo que dice el jefe es ley, ¿no? Sí, Y conversaciones colaborativas creo que se vuelve muy confrontativo en ese sentido para tomar conciencia de que se puede hacer de mejor manera. sí. Tiene que ver con lo que platicábamos al principio. Tú me preguntabas en qué ha cambiado los clientes. Yo creo que cuando te decía yo que las organizaciones se han vuelto menos jerárquicas, Ujú. pues sí, sigue habiendo jefes que gritan, pero cada vez menos. Y las mismas organizaciones contratan cada vez menos a jefes que gritan. Sí. Es lo que están buscando, incluso muchas organizaciones están hablando de equipos colaborativos en donde no hay jerarquías. Y entonces necesitas una capacidad de comunicar Ujú. mucho mayor porque tienes que llegar a acuerdos de una mejor manera. Y quizá en donde involucras incluso a más gente en esa toma de decisiones. Sí. Y la gente, pues sí, sí tenemos nuestro carácter cada quien y tenemos nuestra forma de ver el mundo y queremos muchas veces imponer. Hay una cuestión hasta de política en las empresas en las que pues yo quiero imponer mi criterio, ¿no? Ujú. Pero definitivamente el grito, el manotazo, han ido dejando de ser el mecanismo
Y entonces tienes que desarrollar esas habilidades de poder conversar, de poder comunicarte, de poder empatizar, de poder escuchar qué es lo que te están diciendo. Eh, yo creo que es un producto que tiene mucha cabida en el modelo organizacional que hay hoy en las empresas, ¿no? Conversaciones colaborativas se enfoca de manera especial en el manejo de juntas, en cómo planear una junta, cómo llevarla, cómo cerrarla. ¿Quieres platicarnos un poco de este punto en especial? Las juntas, la parte de juntas creo que abarca mucho más que el hecho de simplemente la comunicación. Ujú. Tiene que ver con todo un proceso en lo que es el evento llamado junta en las empresas. Es impresionante, nosotros que somos externos, trabajamos con clientes, vas a edificios muy grandes, eh, en donde tienen cientos de salas de juntas, y conseguir una sala de juntas para tener la junta con tu cliente se vuelve entre lo imposible y complicado. O sea, es increíble que no hay salas de juntas, no hay tiempos de salas de juntas, la gente se queja de que se la pasa en juntas, van a juntas y te dicen, la junta salimos y no llegamos a nada, entonces hay que hacer otra junta. Entonces realmente hay un desperdicio impresionante en tiempo y en eficiencia alrededor del tema juntas como tal. Y ahí sí, hora de Y trabajo, en cuestión de dinero. sí, no, Ahí, evidentemente. en cuestión de dinero y en cuestión de eficiencia. Ujú. Eh, Tú ponte a pensar cuántas veces te llamaron a una junta a la que no tenías que ir. Cuántas veces te citaron a una junta que duró horas porque la junta se desvió del tema y para cuando lo retomaron ya no era. Eh, ¿Cuántas veces vas a juntas de un tema que se pudo haber terminado en una llamada telefónica, en un correo electrónico? Eh, Incluso cuántas veces no hay una junta que sí debió existir, porque también eso pasa. Ujú. Entonces yo creo que el tema de juntas, lo que buscamos es tener un proceso que abarque desde entender si debe ocurrir o no una junta, cómo planeas esa junta para tener muy claro cuál es el objetivo y cuál es el resultado al que quieres llegar, cómo ejecutas la junta, y creo que ahí entra mucho esta parte, sí, de ya la parte de cómo participar en una junta, cómo comunicarte en una junta, seas un facilitador o seas un participante, Ujú. y cómo le das seguimiento, Sí. cómo llevas esa junta a término y a que los acuerdos, las conclusiones tengan un resultado. Me gusta el producto porque creo que es un proceso, es algo controlado. Hay mucho en el mercado, pero casi siempre son tips, O buenos deseos. o buenos deseos. Y creo que aquí hay un proceso que te puede llevar de punta a punta en la decisión de realizar una junta, en la planeación, en la ejecución, en el seguimiento Ujú. a los resultados, ¿no? Entonces, en eso consiste. A mí se me hace que puede llegar a ser un producto importante en los siguientes años, ¿no? Y sobre todo novedoso, ¿no? Porque también en México tenemos el mal de la juntitis, en donde para todo hacemos junta. Sí, Y cuando tú le dices, espérate, no necesariamente tienes que hacer junta, para muchos clientes ha de ser, wow, la gran revelación, ¿no? sí, claro. Eh, y no solo eso, los diferentes tipos de juntas que existen hoy. Porque además no solo es decidir si haces una junta o no, y por qué medio. Porque antes las juntas eran a chaleco en una sala de juntas. Hoy una Sí. junta puede ser virtual, Ajá. hoy una junta puede ser en medios a distancia. Creo que eso le da un grado de complejidad al que puedas obtener un resultado, Ujú. y estamos tratando de abarcar todo eso en el proceso, ¿no? Es- ¿Cuáles son los principales planes que tiene Contexto Didáctico a futuro? eh, yo creo que consolidar la oferta, por un lado, Ajá. eh, y crecer en la parte de ventas. Yo creo que necesitamos llegar a más lugares, de una manera más rápida, en tiempos más complejos para la venta. También se ha complicado mucho. Creo que para cualquier área de ventas de las empresas, antes era muy fácil conseguir un nombre, ahora es casi imposible conseguir un nombre. Antes era muy fácil que la gente te recibiera, y escuchar novedades. Hoy hay mucha competencia en el mercado y muchos vendedores llamando y diciendo quiero que por favor me recibas. Entonces yo creo que crecer nuestra capacidad de venta y de llegar a más mercados de Ujú. manera más rápida. Y creo que consolidar nuestra oferta en todos sus productos. Eh, Al menos una inquietud mía es tratar de llegar,
a que la fuerza que hoy tienen lenguaje claro y information mapping la tengan los demás productos, repartir mucho más el ingreso de la empresa en los diferentes productos y servicios que tenemos. Uh-huh. Ya para concluir, Gabriel, y cuando aquí estuvo Sergio, también lo llevé un poco para allá. Me llama mucho la atención que, amén de que esto es un negocio, también hay una necesidad de darle herramientas a la gente, de poder conectarse, de poder ayudarle a entenderse mejor. ¿Cómo, ¿Cómo tienes esta parte casi filantrópica resuelta en ti? No sé si sea filantrópica. Lo que sí sé es, creo que el tema de la comunicación nos apasiona a la gente que estamos en contexto. Yo creo que cuando te das cuenta que la comunicación se da, que el acuerdo se da, que te puedes comunicar con la gente de una mejor manera, la vida se vuelve más fácil, la vida se vuelve más amable. Y hoy vivimos en un mundo, en un país en el que creo que estamos buscando que las cosas sean más amables, ¿no? Sí, hay mucho conflicto como para buscar más, ¿no? Y cuando tú te das cuenta que en las organizaciones, por comunicar bien, la gente está más tranquila, está mejor, te da gusto. Yo lo mismo como persona, ¿no? Cuando tú te das cuenta, yo ¿qué vendo? Vender es comunicar. Cuando tú logras una empatía con un cliente, cuando tú logras un acuerdo con un cliente, cuando logras conversar con un cliente y te das cuenta que te puedes conocer, que puedes profundizar en la relación, porque estás comunicando bien, porque estás comunicando claro, porque las cosas están en un lugar en el que están tranquilas, pues es apasionante. Entonces te digo, no es que sea filantrópico, es que yo creo que el mundo necesita comunicarse. Es todo lo que uno ve todos los días en las noticias y todo lo que uno ve es una confrontación y es una lucha y es un pleito y es un empujar. Y yo creo que es al revés, ¿no? Es sumar, es agregar, es conversar. Entonces, por ahí va mi reflexión, ¿no? A mí me apasiona esta parte de comunicar bien. Con 3 palabras, para ti, ¿qué es contexto didáctico? Contexto didáctico es... Híjole, con 3 palabras. Me la pusiste muy difícil. Con 3 palabras creo que es una... como si fuera una familia. Familia. Es mi reto y es parte de mi éxito, de mi alegría. Entonces te diría familia, reto y realización, tal vez es la palabra. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Te agradezco mucho. Y Mauricio, les pido, por favor, que se suscriban al canal de Contexto Didáctico. Muchas gracias. gracias.